tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi. Cintia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor, y seguimos en esta segunda parte dedicada a la calle más hermosa, llena de los palacetes más suntuosos de la Ciudad de México, Francisco y Madero. Así es, la semana pasada recorrimos el convento de San Francisco, recorrimos el templo de la Profesa, subimos al balcón Borda, llegamos hasta la calle Isabel la Católica, tratando de arrancar la mayor cantidad de cosas históricas, de secretos que encierra la calle. Es una calle riquísima, es una de las calles más antiguas de la Ciudad de México. Fue trazada en 1524 para que Cortés tuviera una salida expedita en caso de que los indios se sublevaran, y desde entonces pues están pasando cosas, están ocurriendo eventos en esta calle y sobre todo están desfilando rostros. ¿Cuántas caras, cuántas generaciones, cuántos vestuarios, cuántas modas no habrán recorrido por estas calles? Imaginemos caballos, imaginemos carruajes, landós, simones, los primeros autos de motor, etcétera. Y también toda la alcurnia, todo el pueblo, ejércitos, el ejército trigarante. Todas las entradas de los grandes visitantes y en los grandes días suelen ocurrir por aquí. Por aquí entró Madero, por aquí entró Villa, por aquí entró Carranza, por aquí entró Obregón, por aquí entró Juárez, por aquí entró Porfirio Díaz. Aquí estaba el zoológico de Moctezuma, aquí acabamos de pasar uno de los sitios que seguramente en la época prehispánica era de los más hermosos, extraños, suntuosos, exóticos de la Ciudad de México. Y sin embargo, poco sabemos precisamente por qué se llama Madero, por qué le cambiaron el nombre de la vieja calle que va al convento de San Francisco, como se llamaba en 1524, por qué recibió el nombre de calle Francisco y Madero. Por una fotografía muy famosa que muestra a Villa colgando el letrero, solemos creer que fue Villa el que bautizó a la calle de este modo. Con la nota que vamos a ver en este momento, nos vamos a enterar que no es así, que antes de que Villa clavara el letrero, había sido bautizada por los constitucionalistas de ese modo. La crónica es esta. El 20 de noviembre de 1914, las calles de San Francisco y Plateros fueron bautizadas bajo el nombre de Francisco y Madero, en una breve ceremonia encabezada por el general Heriberto Jara. La historia, sin embargo, ha omitido darle el crédito de este homenaje al general Jara y se lo ha atribuido a Francisco Villa, gracias a una fotografía en la que él aparece subido en una escalera, acompañado por una multitud, colocando en un muro la placa con el nombre de Francisco y Madero. En esa foto del 8 de diciembre de 1914, contrario a lo que se cree, Villa no estaba nombrando por primera vez a la calle bajo el nombre del presidente asesinado durante la Decena Trágica. Lo que él hacía era colocar de nuevo la placa que los zapatistas habían arrancado semanas atrás, durante su entrada a la Ciudad de México. En esos momentos, el Centauro del Norte traía el recuerdo de Francisco y Madero a flor de piel. Días antes, no había podido ocultar el dolor que le producía la muerte de Madero, pues estuvo llorando frente a su tumba en el Panteón francés. Con este conmovedor homenaje, encabezado por Heriberto Jara y confirmado por Francisco Villa, se inauguraba también una nueva costumbre en la nomenclatura de la ciudad, la de desterrar de las calles los nombres de santos y de asuntos cotidianos, para suplirlos por los de personajes que participaron en el movimiento revolucionario. Bueno, pues como lo acabamos de ver, fue el gobernador de la Ciudad de México, el general constitucionalista Heriberto Jara, quien bautizó a la calle de Madero con ese nombre. Estamos atravesando, vamos a recordar las cosas que existieron en esta calle. Estamos atravesando frente a una tienda de ropa que se acaba de abrir hace un par de meses, tres meses. Usted debe recordar que en este lugar se encontró durante 61 años, y si alcanzó a verlo y estaba vivo para conocerlo durante 61 años, la célebre librería Madero. Cintia, era un tesoro para todos los que amamos la Ciudad de México. Era una librería centrada en el tema de México. Todo lo que tuviera que ver con México y concretamente con la Ciudad de México, uno podía encontrarlo aquí. Era tan afamada que incluso los de la Biblioteca Nacional de la UNAM
venían a este lugar cuando querían conseguir un libro que la UNAM no podía conseguir, libros del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, etc. Y bueno, hoy está ubicada, la tuvieron que trasladar, hoy está ubicada en Isabel la Católica con San Jerónimo, cerca del claustro, y esta librería fue abierta por un español que llega a la Ciudad de México y la abre en 1939, don Tomás Espresate, y pues realmente le importó agregar y juntar todos estos libros acerca de nuestro país, ¿no? Así es. En los últimos años, durante muchos años, don Enrique Fuentes fue el encargado de esta librería, que era muchas cosas, de verdad. Era un librero que sabía su trabajo, que conocía los libros, que podía recomendar cosas que incluso el lector no sabía. Un lugar donde estaba poblado de viejos tesoros, que uno podía conseguir, una librería en donde no estaba lo de moda, no estaba lo que acababa de salir, sino lo que era verdaderamente importante. Fue un lugar emblemático, un punto geográfico crucial de la Avenida Madero durante 61 años. Que hay que recordar que vinieron muchos españoles en esa época, en los 30s, y muchos de ellos trajeron la idea de las editoriales, de abrir librerías de viejos y librerías que tuvieran ese tipo de concepto. Así es, ¿por qué no nos acompaña a ver una nota, un pequeño reportaje sobre la historia de la Librería Madero? La Librería Madero fue fundada en 1939 a la llegada de un grupo de españoles republicanos, entre ellos don Tomás Espresate y el señor Duval, un argentino que hace sociedad con él. Yo llegué a la Librería Madero de una forma casual, con exactitud no me acuerdo, pero debe haber sido en 1988, 89, una cosa así por allí. Tengo una frase muy clara que es: las librerías mueren gordas, panzonas e indigestas. Compramos muchísimo por adicción al libro, pretendiendo que vamos a vender, y no siempre vendemos lo que queremos. Me hice cargo de ella en una situación muy especial para hacerme responsable de rentas caídas, de un espacio deteriorado, una falta de coordinación. Yo lo digo como un recuerdo que nos permitió poner en práctica toda una serie de actitudes de orden imaginativo para poder lograr la meta, restablecer para la ciudad y para el paseante una librería con esas características que tuvo mientras estuvimos en la calle de Madero. Tardamos 3 meses en venirnos, octubre, noviembre y diciembre. En los primeros días de enero ya estábamos instalados y abrimos en mayo 9. Esta casa es una casa del siglo XVIII. La casa recibe el nombre de la Casa de la Sequía. Está bajo el cuidado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El acervo en una librería de esta naturaleza es mutante, cambia de un día para otro. Manejamos los temas mexicanos de arte, arqueología, antropología, historia de México, sus colaterales que pueden ser música, gastronomía, siempre alrededor de México. Continuamos el recorrido por la calle de Madero, la antigua calle de San Francisco. Estamos entrando a lo que sería la segunda calle de San Francisco en la antigüedad, hoy Madero y la calle de Bolívar. Es una calle que se caracterizó sobre todo a finales del siglo XIX. Desde el siglo XVIII
se volvió la calle exclusiva de la ciudad, la calle de los paseos, la calle donde se exhibían los ricos, la calle donde estaban todas las tiendas y comercios de moda, desde el 18, ¿no? A lo largo del 19. Exacto, de hecho a finales del siglo XIX hicieron un estudio acerca del comercio que se llevaba a cabo aquí en la Ciudad de México y hicieron un censo donde aproximadamente habían 212 comercios, 40 de ellos eran mexicanos, el resto 172 eran extranjeros, donde habían muchísimos extranjeros. Los británicos se dedicaban a las telas hechas en lana, los alemanes a la relojería y también a los elementos hechos de hierro y acero, los españoles a los víveres y a los vinos, los franceses a las lencerías, y por eso vemos también todo este tipo de negocios que se fueron dando y que estaban ubicados aquí en Francisco y Madero. Todo esto que estaba contándonos Cintia está sintetizado en el poema más famoso de Manuel Gutiérrez Nájera, que se llama La Duquesa Job. Es un paseo por esta calle de modistas, donde están las modistas de modas, los peluqueros, las doradurías, los restaurantes, los bares, etcétera. Si uno voltea hacia este extremo de la calle, se podrá crear una idea muy acertada de cómo era el ambiente. Hay un edificio bellísimo del siglo XIX aquí, escoltado por este. Aquí tenemos a la izquierda el Hotel Ritz. El Hotel Ritz se fue fundado en 1930. Entonces, salvo este edificio, que es más reciente, los dos anteriores se mantienen intactos tal como era la calle. Entre las zonas, entre los lugares importantes que hubo en este lugar, ahorita estamos pasando frente al número 32, un edificio pues ya lamentablemente ya no característico del siglo XX, un edificio de cristal, un edificio de acero, que rompe con la armonía de una calle donde lo que priva es el tezontle y la cantera. Pero bueno, aquí está la librería Gandhi, y el Café Vertico. En este lugar estuvo hace mucho, más de un siglo, a finales del siglo XIX, uno de los salones, uno de los bares más famosos de la historia de México, el Salón Bach, el punto de reunión de los escritores modernistas. La revista Moderna estaba también sobre esta calle, en un edificio de esta calle, y ellos se reunían aquí a planear el cambio cultural más importante que hubo en el cambio de siglo. Sí, de hecho, usted recordará los nombres: Juan José Amado Tablada, Nervo, Tablada, Ceballos, Ciro de Bernardo Ceballos, Couto, también Valenzuela, Julio Ruelas. Balbino Dávalos. Y bueno, todos se reunían aquí, decían que se reunían después de estar en la revista Moderna a las 11 de la noche, se tomaban unos alcoholes y aquí cerraban a la 1 de la mañana y después se trasladaban a la cantina Las Américas, y supuestamente la leyenda cuenta que quedaban hasta las altas horas de la mañana porque la cantina Las Américas estaba en la avenida Juárez, y de ahí tomaban el tren para ir a la casa de Valenzuela a comer. Lo importante del Salón Bach es que es el primer lugar iluminado con focos eléctricos. Es el lugar donde se inventa la noche tal como la conocemos. Es la primera vez que uno puede atravesar ese territorio antes desconocido en un gabinete de terciopelo, con estos poetas decadentes que creían en la bohemia, que creían en la improvisación, que creían en la autodestrucción como una forma la época del absinthe también. Del arte. Pero lo que platicábamos estas cosas, dejamos atrás este otro edificio. Vamos a regresar un poco. Vamos. Es el número 34, ahora se anuncia como Centro Joyero. Es un edificio característico también de los primeros años, de la primera mitad, no de los primeros años, de la mitad del siglo XX. En este lugar estuvo el estudio fotográfico más famoso de la Ciudad de México, el estudio de los hermanos Valleto. Eran 3 hermanos, uno tomaba fotos, otro se encargaba del revelado y el otro era como un director de escena que acomodaba a las familias. Estamos hablando de los años justo en que Maximiliano mediados se apodera, del siglo XIX. 1865, Maximiliano se apodera del poder, se pone de modo la pasión por el retrato, porque la gente, el retrato era solamente para una pequeñísima élite, y en ese momento con la corte de Maximiliano se acostumbra, se pone de moda hacer esto de las fotos que usted debe tener en su casa de parientes, fotos muy antiguas, donde salen personajes en actitudes muy majestáticas, junto a columnas. Bueno, la cosa es que los hermanos Valleto, los 3 hermanos,
tuvieron su estudio durante 50 años. El último de ellos murió en 1917 y el estudio desapareció. Habían retratado a 90,000 personas. Todas las personas que querían tener una imagen de sí mismos, una imagen elegante, venían a este lugar que estaba alfombrado, que tenía espejos. Entrada para carruajes, era la primera planta, después las escaleras estaban todas alfombradas hasta llegar a la segunda planta, que era la sala de espera, y la tercera planta era donde estaban todas las composiciones. Así es, tenemos una crónica que reconstruye lo que estuvo en este edificio, el estudio de los tres hermanos Valletto, con unas imágenes fotográficas muy hermosas. Acompáñenos a ver. A partir de 1870, la que hoy se conoce como calle Francisco y Madero, fue la sede de uno de los estudios fotográficos más reconocidos del Porfiriato, el de los hermanos Valletto. Julio, Guillermo y Ricardo Valletto llegaron a la entonces primera calle de San Francisco, después de su estancia en la calle de Vergara, con el prestigio de haber sido los retratistas de los emperadores Iturbide y Maximiliano, del presidente Benito Juárez, de secretarios, damas de la corte, varones, princesas, cantantes de ópera, actrices y personajes eminentes de esos tiempos. Al estudio de los Valletto, las personas iban en busca de retratos de perfecto parecido, captados con las técnicas más modernas. Ellos fueron los primeros en hacer ampliaciones utilizando la electricidad y los primeros en iluminar las tomas con luz eléctrica. Siempre estuvieron preocupados por tener como maestros a los mejores fotógrafos de Europa y América. Su constante perfeccionamiento del uso de la cámara y el revelado los llevó a que su trabajo fuera reconocido con las lustrosas medallas en Estados Unidos y algunos países europeos. Después de haber estado más de 26 años en el número 14 de la primera calle de San Francisco, los Valletto mudaron sus cámaras a un edificio de 3 pisos, ubicado en el número 2 de la segunda calle de San Francisco, que hoy se puede identificar con el número 34 de Madero. Aquí desplegaron el estudio fotográfico más lujoso de la ciudad. Se dice que el piso de madera de su salón principal fue mandado a traer por Maximiliano para colocarlo en el castillo de Chapultepec, y que estaba tan bien equipado que tenían cuartos exclusivos para las ampliaciones, el revelado, la impresión y el retoque. En este edificio se vivió el apogeo y el ocaso de esta triada de la fotografía mexicana. Por su puerta nunca dejaron de desfilar ciudadanos conocidos y respetados, al mismo tiempo que su trabajo provocaba expresiones de asombro en el extranjero. La leyenda, sin embargo, poco a poco se fue extinguiendo, conforme se le iba escribiendo el epitafio a cada uno de los reconocidos retratistas. En 1910 falleció Guillermo, le siguió Ricardo en 1911 y en 1917, casi sin que nadie lo notara, murió Julio, el último de los hermanos Valletto. En ese año, el estudio fue desmontado y el nombre de los Valletto desapareció de la ruidosa calle de Francisco y Madero. Para mí todo esto es nuevo, pero me fascina. Ay, padrísimo. Ay, de verdad. Qué divina tú. Tomemos una foto. Bueno, pues continuamos recorriendo la calle de Madero. Llama la atención la manera en la que se ha perpetuado una tradición de 3 o 4 siglos en esta
en esta calle, dedicada a los plateros desde 1568 por una ordenanza de un virrey, el virrey Lope de Armendáriz. Se ordenó que todos los que tuvieran tiendas dedicadas al trabajo del oro y la plata se establecieran en las dos. Muchas Qué gracias. amable. Le agradezco mucho. Pues muchas gracias, qué amable. Saluda a la cámara, que nos están grabando. Gracias. Se establecieran en los dos tramos cercanos al Zócalo y a partir de entonces la gente comenzó a llamar a la calle de ese modo, la calle de plateros. Es impresionante cómo se han mantenido las joyerías. Hemos pasado 2 centros joyeros, donde hubo hace unos días una cosa espantosa, un asalto, balaceras, muertos, etcétera. Y llama la atención también cómo en los últimos años alguien hará una crónica diciendo que esta es la calle ahora de las ópticas. Porque la cantidad también, de ópticas que se han aquí. apoderado de la calle de Madero es verdaderamente impresionante. Nos estamos acercando, ya pasamos y tuvimos oportunidad de visitar la semana pasada la Profesa y su fabulosa pinacoteca. No mencionamos porque nos estamos acercando al lugar donde vivió uno de los personajes más célebres de la Ciudad de México en el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, que fue la célebre Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez era tan bella que decían que cuando entró el ejército trigarante, el ejército iba a entrar por la calle de Tacuba y Iturbide desvió la columna para que pudiera el ejército triunfante pasar por la casa de ella. Ella lo estaba esperando en un balcón, tenían un amorío por ahí y Iturbide se quitó la pluma del sombrero y se la envió como un gesto muy, muy galante. En el templo de la Profesa está la única imagen, hay una Virgen de los Dolores, que es la única imagen que queda en el mundo de la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez le posó a Tolsá porque el escultor estaba deslumbrado también con su belleza y le pidió que posara para hacer el papel de la Virgen de Dolores. Entonces, cuando usted ande por aquí y pueda visitar la Profesa, vale la pena que se meta para buscar el rostro, las facciones de la Güera Rodríguez. La casa es la que tenemos enfrente. Exactamente, pues definitivamente uno de los personajes favoritos en cuanto a todos los personajes que existen en la Ciudad de México, la Güera Rodríguez iluminó y enamoró a todos, incluyendo a Simón Bolívar, que siendo todavía un niño de 16, 17 años, viene a la Ciudad de México y también se dice que tuvo amoríos con María Ignacia Rodríguez, la Güera Rodríguez. Aquí, pues como tú estabas bien mencionando, era la casa de la Güera que fue destruida. Aquí estuvo, sí, claro. Y después en 1890 hicieron una edificación diferente, hecha por los arquitectos Eleuterio Méndez y Francisco J. Serrano, y después se convirtió, en la Esmeralda, lo que sería la primera joyería más lujosa de todo México. Los dueños eran un par de hermanos judíos que se llamaban Hauser y Sibi. No, eran unos socios. Y ellos se podían... aquí se podía encontrar todo tipo de joyerías, los diamantes más hermosos de la Ciudad de México. Es uno de los edificios más notables que hay en la ciudad. Su arquitectura rompe absolutamente con todo lo que hay en el centro. Uno se para aquí y de verdad es una cosa notable, es una cosa muy, muy, muy portentosa. Un estilo completamente ecléctico, con muchas resonancias del Art Nouveau, pero que rompe con todo lo que se encontraba en la ciudad. Tomó 2 años hacerlo. Dicen que estos socios de origen suizo, estos suizos de origen judío, tiraron una fortuna porque procuraron que los ventanales estuvieran completamente repletos de joyas. Esta joyería era famosa por sus collares de perlas. Decían que... diamantes y perlas. Pero las perlas eran absolutamente perfectas. Toda la gente se maravillaba por la redondez, por la manera en la que están. El color, ¿no? Durante un tiempo, aquí se alcanza a ver todavía HZ, Hauser y Sibi, que es las iniciales de los dueños. Vamos a entrar para ver cómo el edificio pues, ha sido rasurado, pero quedan todavía los suntuosísimos plafones que adornaban la joyería. En esta joyería es donde se detiene el personaje principal, uno de los personajes principales de la novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, ya al final, para con un dinero robado poder comprarle un diamante a su novia. Es un lugar que ha ocupado espacio en el imaginario de México durante mucho tiempo. Vamos a entrar a ver qué es lo que queda. Mira ese que lindo.
Vamos a entrar, Cintia, a lo que queda del edificio de la Esmeralda para conocer su interior. Como usted sabe, hoy se localiza ahí el Museo del Estanquillo, que surgió por una iniciativa de Carlos Monsiváis. Es significativo, es natural, es esperable que una persona como Carlos Monsiváis hubiera tenido esa idea. Lo que fue el emblema de la élite, de la opulencia, se tenía que convertir en el emblema de la cultura popular, sí, sí. del acceso de toda la gente a el conocimiento. Es una gran idea de Carlos Monsiváis. Le vamos a contar ahorita cómo surgió esta idea, cómo se formó este museo y qué hay en su interior. Le ruego que nos acompañe. Sí, Carlos Monsiváis tuvo desde que era muy joven, desde los 27, 30 años, descubrió la pasión del coleccionismo. Yo lo recuerdo... Pues tú eras muy amigo de él, ¿no? O bueno, seguidor, fan, es un groupie. Fan, sí, un fan. Lo recuerdo en la zona rosa y en la Lagunilla, rescatando todo tipo de baratijas. Eso lo hizo durante 30 años. Alguna vez lo entrevistamos aquí en Canal 40 cuando teníamos un programa que se llamaba Confabulario. Él vino y nos platicó, nos habló de su pasión por el coleccionismo, cómo la había ido alimentando. Con el paso de los años llegó a reunir una colección que, según algunos, está formada por 20,000 piezas. Más de 20,000 piezas. Y según otros, por 40,000. Yo digo que es más por 40,000. Lo más probable es que quién sabe. Pero a partir de esas piezas se han estado formando diversas exposiciones aquí en el Museo del Estanquillo. Un estanquillo era, usted lo recordará, pues esas tiendecitas de barrio donde había de todo. Uno podía comprar desde un lazo hasta una legumbre, hasta una grasa para el zapato, hasta un refresco, hasta unos cigarros, etcétera. Entonces él reúne ese concepto y lo convierte en del estanquillo y lo vuelve precisamente esto. Vamos a conocer el interior. Súbete. 2. Han habido exposiciones maravillosas aquí. Yo puedo recordar algunas, como una que se llamó Te pareces tanto a mí, que era una recopilación de todos los retratos hechos desde que la fotografía pues existe a mediados del siglo XIX. También otra de la familia Burrón, otra de José Guadalupe Posada, que estuvo maravillosa. Recuperó todas o muchísimas de las ilustraciones de este gran artista y caricaturista ilustrador. Así es. Lo que tenemos aquí es todas las piezas relacionadas con la época de oro del cine mexicano que Carlos Monsiváis pudo coleccionar, desde lobby cards, como los que estamos viendo aquí atrás, hasta otras cosas que vamos a ir encontrando. Esto está dedicado a Tintán, a Cantinflas, a María Félix, etcétera. Reúne sí. la vida de vecindad. Esta sala está dedicada a la Ciudad de México, cine. según la ve el cine. Por Ajá. eso aquí del lado izquierdo tenemos fotografías de Héctor García y de Nacho López. Vamos a encontrar también relacionadas con vecindades. Vamos a encontrar también pues los rostros emblemáticos del cine mexicano. Aquí tenemos ya Dolores del Río, Dolores del Río, María Félix. de este lado hay varias de María Félix. De joven. El pabellón de la mirada, las responsabilidades del rostro, diría Aquí tenemos Monsiváis. algunos carteles que están maravillosas. De la rumbera, rumba caliente, con resortes y Lilia Prado. Qué maravilloso, me fascinan las rumberas. Monsiváis decía que el coleccionismo era para él casi una enfermedad. Él necesitaba conseguir el siguiente objeto y el siguiente objeto y el siguiente objeto. Veamos, ahorita, si quieres, lo vemos al bueno. salir porque aquí hay una cosa muy rara y muy interesante, que es conseguía hojitas de un magazine, ¿no? Que aparecía, que se publicaba con forma de calendario, uno por cada mes, con los rostros de los actores en los años 30, y él andaba recorriendo pues todos los tiraderos donde vendían, todos los mercados de pulgas y todo donde vendían cosas viejas, coleccionando a Pardavé, de joven sin bigote, está maravillosa. Increíbles. Y son fotografías hechas por uno de los famosos fotógrafos, familia, dinastías de fotógrafos que sean los Jasbeck, ¿no? Así es. Esto está dedicado a los segundos planos del cine mexicano, los personajes que no eran tan protagónicos, pero que veíamos en todas las películas, como Agustín Isunza, Luis G. Barreiro, El Chicote, Mantequilla, Óscar Pulido, La Vitola, personajes que no ocupaban el lugar estelar, que rara vez ocupaban el lugar estelar, pero que son los que recordamos ahora como los grandes, se me fue el nombre de este señor, que es encantador, un actor encantador. Continuamos, Cintia, vamos a
Mira, aquí hay una foto del Indio Fernández con ellos todos. ¿Te llamó la atención una imagen? Bueno, esta imagen que desde que entré y me asomé, se me hizo de las ilustraciones más fantásticas, caricaturescas. Aquí están todas las caricaturas de estos personajes, el Indio Fernández, así Rosa García, aquí vemos Pedro Infante, este es Pardavé, Fernando Soler, pero miren esta que es maravillosa, donde vemos como el nacimiento, vemos a María Félix, como la Virgen, Dolores del Río, María Magdalena, me imagino, Pedro Armendáriz. Pedro Infante y Jorge Negrete. Y Monsiváis como el niño Dios. El niño Dios. Y arriba, humor con amor se paga. Es parte de lo que vamos a encontrar aquí. No vamos a seguir caminando porque queda mucho por ver. Le queremos mostrar algo que está más arriba. Lo que le queremos decir es que todo esto fue en la antigüedad parte de la joyería La Esmeralda. Que en el segundo piso, si llegan a venir aquí al Museo del Sanguillo, tienen que mirar el techo porque el techo es portentoso. El primer piso, ese segundo, claro, el primer piso, el techo es portentoso, todavía queda toda la yesería de las cenefas de lo que era el edificio de La Esmeralda. Una de las especialidades de La Esmeralda eran las cajitas de música, tan de moda en el Porfiriato. Esas cosas que les daban cuerda y salía la bailarina bailando con una música muy delicada, muy bella. Aquí había cajas de música procedentes de todas las regiones de Europa y era un artículo muy solicitado por la sociedad porfiriana de ese tiempo. Ya le decíamos que la segunda especialidad eran las perlas que causaban la maravilla de todos. Pero bueno, vamos a subir a la terraza, acompáñenos. Es una de las vistas más maravillosas, más portentosas, más privilegiadas que podemos obtener, que podemos imaginar en la ciudad. Siempre vemos la parte alta de los edificios pues desde nuestro nivel, siempre vemos las cúpulas, las torres desde abajo, y hoy tenemos la oportunidad inmensa y privilegiada de poderlos contemplar prácticamente desde su misma altura. Este es una de las mayores sorpresas que nos reserva el antiguo edificio de La Esmeralda, convertido hoy en el Museo del Estanquillo. Y nomás las torres de la Profesa. Aquí, esta es la Profesa, exacto, esta es la Profesa. Esta que vemos enfrente es la Concordia. Bueno, fue el Café de la Concordia. Ahí estuvo el Café de la Concordia. Pero lo que llama la atención aquí es que estamos viendo las campanas del reloj de la Esmeralda. Fue el primer edificio que tuvo un reloj incorporado en la Ciudad de México, el primer edificio porfiriano, lujo, digamos. Sí. Y aquí estamos viendo las campanas. Fue tan famoso el reloj que hicieron relojes en otros lugares de la ciudad y todos tenían el sello La Esmeralda. De hecho, bueno, pues estos dos son edificios que fueron muy modernos en su época en el Porfiriato, porque fueron de los primeros que tuvieron esta nueva técnica de fierros, fierros de hierro, que fue una construcción que era muy innovadora para el momento, por eso también le pusieron la estructura de hierro. Como el Palacio de Hierro. Exactamente, el Palacio de Hierro. Sí, bueno, lo que tenemos atrás es un edificio de 1906, es un edificio que hizo una compañía de seguros que se llamaba La Mexicana, la hizo Gonzalo Garita y el ingeniero Alcorta. El ingeniero Genaro Alcorta. Exacto. Genaro Alcorta. Este lugar ocupó un espacio que había sido emblemático en el siglo XIX, desde 1868, cuando se abrió en el lugar donde está ahora este edificio, un café que se llamaba La Concordia. El Café de La Concordia se volvió el centro neurálgico del último tercio del siglo XIX. Decían que todo México estaba ahí, que si uno quería saber qué estaba pasando en México tenía que ir a chismorrear a ese lugar. Se llamaba Aldo Marini el dueño, era espléndida su comida, era espléndido el lugar, era muy cómodo, y se volvió el espacio emblemático de Manuel Gutiérrez Nájera, de Luis G. Urbina, de muchos escritores que llegaban aquí a tomar la copa, a echarse un café y a ver de qué se podían enterar, porque tenían que escribir sus columnas, entonces venían a buscar asuntos para las columnas del día siguiente. Después de que fue Seguros La Mexicana, lo compró unos relojeros alemanes, la familia Diener, dos hermanos que vienen a la Ciudad de México, y pues ellos de hecho fueron muy famosos porque también pusieron el reloj que está en el Palacio de Correos. Algo muy particular es que vemos que este reloj, que es de la relojería del edificio de la familia Diener, que eran relojeros, dice La Esmeralda. Y lo curioso es que ese reloj
estaba aquí, se lo vendieron o lo pusieron de la joyería Aquí La Esmeralda a los que edificaron el edificio de seguros La Mexicana. Acompáñenos a ver una crónica sobre el edificio de La Mexicana, más bien que una crónica que nos va a contar la historia del célebre café de la Concordia. Lo invitamos a que la vea y mientras nosotros vamos bajando, ¿te parece? Sí. Vamos. Espacios de reunión, quizá de conspiraciones, sitios de lectura y con frecuencia peñas literarias son algunos de los papeles que los cafés en México han jugado. De todos, quizá el más lujoso fue el Café de la Concordia, que se mantuvo abierto de 1868 a 1906, periodo en que se mantuvo como el sitio predilecto de escritores, poetas, periodistas y demás intelectuales de finales del siglo XIX. Según una crónica publicada en el diario Monitor, el 14 de noviembre de 1868, el Café La Concordia competía con los mejores de Europa, en lo que a comodidades, adornos y servicios se refiere. De hecho, sus vajillas las traían del extranjero y contaban con el más exitoso servicio gourmet. Ubicado en la antigua calle Plateros, en lo que hoy hace esquina Madero e Isabel la Católica, era posible encontrar a Manuel Paino, Ignacio Ramírez, Manuel Puga y a Cal Brumel, quienes se sabe eran clientes asiduos del Café La Concordia. De igual forma, existe evidencia de que el poeta Manuel Gutiérrez Nájera lo visitaba con frecuencia y que era bastante común encontrarse al duque de Hope fumando su puro, bebiendo coñac y en amena charla de sobremesa. En este mismo sentido, se cuenta que cierto día el emperador Iturbide se detuvo por el Café de la Concordia para pedirle a uno de los mozos que le hiciera el favor de llevarle un prendedor a la Güera Rodríguez, una guapa y famosísima mujer que se dice seducía a obispos y arzobispos y que vivía muy cerca. ¿Este es del distrito? ¿Dónde? Sí, en Santa María la Ribera. Así con paisano, yo también nací allá. En Yo Santa soy de Amado María. Nervo. Yo allá, pues. en Naranjo. Pues en Naranjo. super vecinos. Mucho gusto, que esté bien, ¿eh? Muchas gracias. Salúdenme a su esposa, que ya se fue por allá. Bueno, pues seguimos Saliendo. nuestro recorrido por la calle de Madero, la antigua calle de Plateros, la antigua calle que va al convento de San Francisco, como se llamó en los primeros años de la época colonial. Nos vamos a dirigir a un lugar muy especial de la Ciudad de México, donde estuvo la famosísima droguería Plateros, en cuyo entrepiso, una noche de agosto de 1896, Así, el 14 de agosto. comenzaron a llegar citados por dos enviados de los hermanos Lumière, los principales periodistas de la ciudad. Esa noche les iban a hacer una demostración, una exhibición de un invento portentoso que hacía unos cuantos meses apenas que acababa de ser patentado. Fueron citados en este edificio que tenemos aquí a la derecha, donde hoy se encuentra un Vips. Aquí estaba la famosísima Droguería Plateros. Había un entrepiso es un espacio entre los dos, entre la planta baja y el piso superior. Y aquí se exhibieron una serie de cortos, los primeros cortos en la historia del cine. Le vamos a mostrar esos cortos un poquito más adelante y le vamos a contar en una nota cómo fue esa noche portentosa. Lo que sabemos es que el edificio fue derribado años después, hacia 1917, y se construyó lo que tenemos aquí. Es decir, de la antigua droguería La Profesa no queda absolutamente nada. Hacen, digamos, una comparación
por cómo fue meses antes en París, cómo mostraron la primera exhibición, porque también fue en un entrepiso, en el Gran Café, en un sótano, en el Gran Café, y también se acumuló muchísima gente para ver estas imágenes en movimiento, que de hecho México fue el primer país donde llegaron estos enviados de los hermanos Lumière y donde se mostraron estas primeras imágenes, porque en Estados Unidos Thomas Alva Edison había detenido esta entrada de este gran invento porque él tenía la patente de lo que se llamaría el videoscope, que era otro invento parecido. Hay que imaginar el prodigio, el portento que vieron esos porfirianos privilegiados, que vieron por primera vez imágenes en movimientos, en un país acostumbrado a la litografía, a la fotografía, en un país donde, que ya estaba abierto, sin embargo, a las puertas del futuro, reciben estas imágenes en movimiento y todos ellos dicen, la historia va a cambiar, los muertos van a seguir hablando y van a seguir caminando para toda la eternidad con este invento. Lo cumplieron porque ahora vemos a los grandes actores de Hollywood muertos hace más de medio siglo o 100 años, hablando y actuando y caminando. Pero bueno, esta es la historia de lo que ocurrió en ese lugar donde ahora se encuentra un Vips. La primera exhibición pública del cinematógrafo Lumière en la Ciudad de México sucedió el 14 de agosto de 1896, en el entrepiso de la droguería Plateros, que ocupaba el número 9 de esa calle. Aquella noche, los enviados de los hermanos Lumière, los señores Gabriel Beyret y Ferdinand von Bernard, echaron a andar la maravilla del siglo, y los asistentes pudieron observar una sucesión de imágenes grabadas en otro lugar y otro tiempo. Ese público, acostumbrado a la permanencia de la fotografía y a la individualidad del kinetoscopio, jamás había visto que se pudiera proyectar imágenes de la vida cotidiana, y mucho menos tenía en su vocabulario las palabras que podían describir el mundo cinematográfico. Lo que sucedió en la droguería Plateros fue consignado por algunos reporteros, entre los que destaca José Juan Tablada. Gracias a lo que ellos anotaron en la penumbra, es posible saber que entre las vistas que se programaron para el debut de Lumière en la capital mexicana, estuvieron una cómica escena de un jardinero enfrentándose a una inocente broma, la llegada de un tren, el sube y baja de montañas rusas en el agua, el desfile de tropas francesas, la salida de un grupo de trabajadores, entre otras. Esa primera función selló el nuevo destino de la calle de Plateros, acercar a los habitantes de la Ciudad de México a una nueva manera de observar y registrar el espíritu de su tiempo. Pues qué imágenes portentosas, ¿no? No ha dejado de maravillarme nunca lo que pudieron haber sentido esos hombres que veían un mundo que se creaba, un mundo repentino, que cobraba vida y empezaba a moverse. Si uno revisa los periódicos de ese tiempo, de verdad revive muchísimo la sorpresa. Las fotografías. Tenemos del lado derecho una casa que no pudimos encontrar información alguna, hace tiempo está vacía, nadie nos supo decir. Si alguno de ustedes tiene datos. Es la que tiene un techo verde, como escamas. Una especie de ático, sí. Que nos mande información. Tiene un nombre, se me fue por completo. Tiene un nombre arquitectónico esa sección de la casa, pero bueno, si usted conoce información sobre ese lugar, valdría mucho la pena que nos lo hiciera saber. Y bueno, pues estamos entrando a lo que fue la primera calle de Plateros. De Plateros. La zona ya más cercana al Zócalo. Y hoy pues todavía persisten todas estas joyerías. Es la zona donde yo creo que más se representa la parte de ese dictamen que dio el virrey en algún momento, donde se ubicaran todas las joyerías y las platerías de la ciudad, ¿no? Así es. Esto sí nos hace recordar tal vez algún momento, y que todos los lugares pues tienen historia, todos los gremios casi siempre tienen historia y se siguen ubicando donde se ubicaban en algún momento en la Ciudad de México. Hay en el último tramo un edificio pues, notable, que es el Hotel Majestic. Es un hotel en el que se planeó, por cierto, la decena trágica. Mientras Madero despachaba del otro lado del Zócalo, en Palacio Nacional, los conspiradores se encerraban en el Hotel Majestic, en los salones del Salón Majestic, para planear
cómo iban a hacer el golpe de Estado contra don Francisco y Madero en 1913. Es un hotel que en 1925 fue remodelado, se le añadieron Tres pisos, se le dio, ajá, se le más dio habitaciones. más habitaciones que veían hacia el Zócalo. Se le pusieron azulejos blanco con azul adentro, se le dio un aspecto que mantiene hasta la fecha y que lo convierte. Oye, y tenía uno de los 10 primeros elevadores que hubo en la Ciudad de México también, o sea, era un lugar muy lujoso por dentro, unas escaleras muy lujosas, y que fue un solar, como siempre hemos hablado y tú siempre has mencionado anteriormente, Héctor, todo lo que está bordeando la Plaza de la Constitución, el Zócalo, pues eran los solares más importantes, de los personajes más importantes de la Ciudad de México, y este solar era de uno de los secretarios de Carlos V, de, digamos, el contador de en ese momento de Hernán Cortés, Rodrigo de Albornoz. Así es. Quería antes de pasar a hablar de los portales y del edificio, que arriba en la terraza vale muchísimo la pena porque hay una vista espléndida del Zócalo, de la Plaza Mayor. Arriba hay un restaurante también tradicional de comida mexicana y vale muchísimo la pena porque puede uno tener una vista espléndida. Si no nos dieron permiso de entrar a conocer el interior, podríamos haber visto este elevador, podríamos haber subido en la terraza. Se lo recomendamos, lo dejamos simplemente como una recomendación. Y ahora para seguir, para retomar lo que estaba diciendo Cintia, Rodrigo, perfectamente. En 1524 se entregan los predios aquí a un grupo de conquistadores y pasa algo muy rápido, y es que no había mercado, no había un mercado propiamente establecido todavía en la ciudad era muy joven, se estaba apenas construyendo, y entonces los mercaderes se colocaban en el Zócalo, en lo que hoy conocemos como el Zócalo, y no tenían manera de protegerse ni del calor, ni de la lluvia, del sol. Exacto, ni del sol. Y entonces el ayuntamiento les dio permiso para que los vecinos de estas casas pusieran unos soportales, se llamaba entonces, y ahí viene lo de los portales, para que los comerciantes pudieran guarecerse, se pudieran proteger. Desde ese momento se les dio permiso de comenzar a rentar el espacio sombreado y muchas veces la parte baja de las construcciones mientras los dueños vivían arriba, que es una costumbre muy del centro histórico de la ciudad. Exactamente. Y de hecho, bueno, cuando ya estaban los portales, en 1553, que ya se movieron a este lugar, después de un tiempo cubrieron estos arcos para que se convirtió casi que en un mercado techado. Y habían pues muchísimos puestos de joyería, de sedas, de todo tipo de artículos, juguetes, libros, tortas, que dulces, venían de Asia etcétera. También. Con el tiempo se volvió una especie de sala de estar de la ciudad. Los cronistas del siglo XVIII y XIX nos cuentan que cuando la gente quería venir a platicar, salir a pasear, se formó un paseo. Salía la gente a curiosear, a revisar los objetos que acababan de llegar a la ciudad y que estaban en venta, y al mismo tiempo para enterarse de lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Dicen que llegó a tal punto el éxito que tuvieron los portales en algún momento del siglo XIX, que era muy difícil para avanzar, había que ir dando paso por paso. De hecho, también había un café que fue muy famoso que se llamaba el de José María Andrade, donde se reunían, una librería donde hacían tertulia, digámoslo así, y se reunían Luis Alamán, José García y Casbalceta, también La Fragua, muchísimos que llegaban ahí y se sentaban y tenían tertulias, charlas, hablaban de todo tipo de temas, o sea que este era, digamos, yo creo que una de las partes importantes sociales donde convivía pues el pueblo, la gente de alta alcurnia, intelectuales, todo tipo de personas. Sí, aquí estuvo el bar también de Peter Gay, estuvo el bar del Moro, estuvo el café del Cazador, en fin, solamente queda como un local emblemático, la famosa sombrerería Tardán, que está desde 1840 y tantos en este lugar. Vemos una nota que nos cuenta la crónica de los portales, la parte final de la calle de Madero. Exacto, el portal de Mercaderes. Es esta. Con el nacimiento de esta ciudad, surgió también uno de los lugares más tradicionales dedicados al comercio. En 1524, el ayuntamiento permitió a los vecinos del lado occidental de la Plaza Mayor construir unos soportales que albergaran a los mercaderes. Así, se construía frente a las casas de los españoles, Rodrigo de Castañeda y Rodrigo de Albornoz, el majestuoso conjunto de arcos que hoy se conoce como Portal de Mercaderes.
En poco tiempo, estos portales se convirtieron en el sitio predilecto de infinidad de vendedores, y al ayuntamiento no le quedó más opción que permitir que los dueños de las casas cobraran renta, ya fuera por un puesto fijo o por un ambulante. Dentro del portal de mercaderes estaban todo tipo de vendedores. Los había de frutas, de ropa traída de tierras lejanas, de cuchillería, de juguetes, de zapatos, de joyería. Había unos personajes, sin embargo, que no encajaban en medio de los gritos y el regateo que se apropiaba del ambiente. Se trataba de los escribanos reales y los escribanos públicos. Hombres con oficio noble que leían y contestaban las cartas de analfabetos con pendientes burocráticos, amorosos o familiares. El portal de mercaderes no solo sirvió para estar al tanto de la moda extranjera, también era el expendio de noticias de boca en boca o impresas. Entre sus arcos se vendían la Gaceta y el Diario, y quien quisiera probar suerte podía comprar un billete de la Real Lotería. Dos hazañas religiosas quedaron registradas en su historia. La primera es de 1682, cuando se veía al cura del Sagrario José de Lesamís, domingo tras domingo, predicar en una de las esquinas del portal, como si estuviera dentro de una iglesia. La segunda es la anécdota de la colocación de una réplica de Ecce Homo en la entrada de una de las casas del portal, tras una aparición que algunos calificaron como milagrosa. Los nichos dedicados a esta imagen religiosa fueron desmontados en 1824, porque el presidente del ayuntamiento, Francisco Faguaga, consideró que no era un lugar adecuado para su culto. A mediados del siglo XIX, los capitalinos asignaron al portal de los mercaderes el título de paseo obligado en domingos y días festivos. Además de que en su larga lista de pasados inquilinos se nombra sederías, sombrererías, cristalerías, joyerías, tabaquerías y alacenas de libros. No hay que dejar fuera que en una de sus esquinas estuvo el famoso café El Cazador, albergue de militares retirados, poetas, escritores, políticos y gente sin oficio. En estos días, el portal de los mercaderes se niega a despojarse de su estirpe comercial. En las casas que alguna vez fueron habitadas por los primeros colonizadores, hoy se distribuyen joyerías, oficinas de legisladores locales y restaurantes. En el portal de los mercaderes aún se oye un alboroto parecido al que tuvo hace casi 5 siglos atrás. Pues es la historia de los portales, el portal de mercaderes de la Ciudad de México. Uno de las primeras construcciones de la ciudad, 1524, es increíble. Estremece pensar en una fecha tan remota en donde la ciudad todavía era pues, un montón de escombros de los templos destruidos de Tenochtitlan y apenas unas cuantas construcciones que iban comenzando a alzarse. Y bueno, nosotros ya estamos terminando nuestro recorrido y esperamos que esta segunda parte dedicada a la calle más importante del Centro Histórico Francisco y Madero les haya gustado. Muchísimas anécdotas, historias que hay sobre esta calle que esperamos hayan disfrutado con nosotros, así como nosotros disfrutamos entrar a todos los edificios, al balcón de la Casa Borda, al Museo del Estanquillo, la terraza maravillosa y a todos estos lugares que realmente hicieron de esta calle la calle más lujosa en todos los tiempos. Así es, pues espero yo también que usted haya disfrutado nuestro recorrido, que le haya dado elementos a esta caminata para conocer mejor la ciudad, para quererla, para amarla, para identificarse más con ella y para entender que la ciudad está llena de cosas de las que podemos participar, cosas que nos pertenecen, aunque de golpe no las sabemos. Cada esquina, cada balcón, cada portón, cada giro de la cantera nos está contando una historia y bueno, pues nos hemos echado a cuestas la tarea de desentrañarla. Espero que lo haya disfrutado, espero que nos acompañe también la próxima semana. Y escribirnos, nos encanta recibir. Los twitters nos fascinan, @sinfrancesconi ya. @HDMauleón. Pero también nos puede mandar mails a elfoco@proyecto40.com. De verdad le agradezco mucho que nos haya acompañado. Gracias, Cintia, por esta Gracias a ti, caminata. Héctor. Los esperamos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Me encanta su programa, ¿no? Muchas No pierde gracias. los domingos. Ay, qué padre. Ojalá que un día los encontraremos. Pues aquí estamos cada semana. Pues aquí estamos. Es un estupendo y delicioso programa. Muchas gracias. Muchas gracias y le agradecemos muchísimo que se haya acercado a saludarnos y a comentarnos esto.